Pero Jezabel, ¿qué es? Un espíritu que busca destruir a las iglesias, a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. Es un espíritu que se infiltra en creyentes descuidados, en creyentes orgullosos, en creyentes resentidos, en personas rebeldes con dones de liderazgo. Y en cualquiera de nosotros, en el pastor, en cualquier persona, el espíritu de Jezabel puede venir y utilizarlo para destruir, ¿qué? La iglesia. Este espíritu lo podemos ver en muchas personas, en personas con apariencia de cristianos, pero que no son leales a los principios del reino de Dios. Es decir, hacemos todo aquí de que somos cristianos y todo eso, pero no somos leales. Por ahí tenemos intereses personales. Trabajamos para el reino de Dios, pero buscando nuestros propios intereses. Personas que utilizan técnicas de engaño para lograr reconocimiento propio. Personas que mediante la falsa profecía destruyen la obra de Dios. ¿Qué es la falsa profecía? Hablar cosas como si vinieran de Dios y no son de Dios, no son bíblicas, sino que salen de nuestro corazón, de nuestra imaginación. Con esa falsa profecía destruimos la iglesia. ¿Ok? ¿Qué es una falsa profecía entonces? Algo que se enseña como si fuera de Dios, pero sale es del corazón del hombre. Y usted y yo como iglesia de Cristo tenemos que identificar qué es de Dios y qué no es de Dios. Tenemos que aprender a identificar estas manifestaciones del espíritu de Jezabel para que no seamos atrapados en su red. Jezabel trabaja, predica y a veces muchas cosas, pero en el momento oportuno sabe dar el golpe para que haya división, para que haya un ambiente, una atmósfera extraña, rara, turbia, para robar la bendición de Dios en las congregaciones. No podemos ser atrapados por ese espíritu. La Biblia hablamos también el domingo pasado de Tiatira, de la iglesia de Tiatira, ¿verdad? Donde habla del espíritu de Jezabel. Y decía que había alguien que la iglesia estaba permitiendo que ese espíritu de Jezabel profetizara y enseñara en la congregación. Eso sí dice la palabra en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque miren, el que tiene espíritu de Jezabel, ellos se consideran profetas. Nadie les da ese rango, pero ellos mismos se autoerigen, se autonombran como profetas. ¿Y qué hacen estas personas? Embrujar, engañar a personas que no tienen el suficiente colirio divino en sus ojos y los aceptan como profetas de Dios. ¿Está bien? Como profetas de Dios. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Dónde? En la iglesia de Cristo. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo dijo Jesús. Profetas que seducen al pueblo de Dios a fornicar. ¿Qué es fornicar? Intimar con demonios. Por ejemplo, si yo estoy aquí y estoy siendo orgulloso y estoy con orgullo haciendo esto, haciendo lo otro, estoy fornicando, intimando con demonios, haciendo cosas que no debo de hacer. Y dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Comer cosas sacrificadas a los ídolos es gustar de cosas inmorales que son condenadas por la verdad de Dios. . Hay gente que se siente bien
profetizando cosas que Dios no le dijo, o poniendo manos porque se siente bien, o haciendo cosas porque él se siente bien, pero o ella, y no es algo que Dios le haya enviado a hacer, sino que tiene tiene un propósito de que lo vean como súper espiritual, súper santo, súper especial. No podemos gustar de cosas sacrificadas a los ídolos. No podemos unirnos con demonios, por ejemplo, de orgullo. Si yo soy un profeta de Dios, si soy un hombre de Dios, no puedo ser un hombre orgulloso. No puede haber en mí mentira, no puede haber en mí rebeldía y muchas otras cosas que no pueden ser de Dios. Y sentirme súper espiritual. ¿Por qué? Porque todas esas cosas finalmente destruyen la obra de Cristo en la tierra, las iglesias. Este espíritu de Jezabel corrompe a los cristianos con doctrinas que Jesús las llamó profundidades de Satanás. Está en Apocalipsis 2:24. Profundidades de Satanás, allá son del mismo abismo, ellos la llaman así. Profundidades de Satanás, dijo Jesús. Por eso el Espíritu de Dios, a ellos que eran conscientes en Tiatira, ellos eran conscientes que lo que estaban haciendo no agradaba a Dios y que debían arrepentirse. Ellos eran conscientes de eso, pero no quisieron arrepentirse. ¿Por qué? Porque se sentían bien haciendo lo que estaban haciendo. Es que el tener poder, el tener autoridad, eso es bueno, eso a la carne le gusta, a la persona le gusta, eso por ahí hay algo. Entonces ellos, a pesar de que sabían que lo que estaban haciendo, que estaban profetizando falsamente, que estaban usurpando la autoridad de otras personas legítimamente nombradas en autoridad, ellos sabían eso porque el Espíritu de Dios les decía al espíritu de ellos, pero ellos no quisieron hacer caso, no quisieron arrepentirse. Y dice Apocalipsis 2:21: y les he dado tiempo para que se arrepientan de las fornicaciones, y no se han arrepentido. ¿Y sabe qué hace Jesús? Jesús advierte que a estas personas que el corazón no ha querido doblegarse y que rechazaron esa actitud que el Espíritu Santo les decía que hicieran, la rechazaron. El Espíritu Santo les decía: no, deja el orgullo, ojo, espérate, no es tu tiempo, tranquilízate, pide permiso, habla con tu líder, dile a esto, y todas esas cosas que son decentemente y con orden. Ellos rechazaban eso, estaban por encima de todo eso. ¿Sabe qué les dijo Dios por no haberse arrepentido? A pesar de que Dios, el Espíritu, les mostró lo que estaban haciendo, les dijo que les iba a enviar juicio. ¿Y quién era la iglesia de Tiatira? Un modelo de iglesia. Tiatira era una iglesia que mostraba amor, servicio, fe y paciencia, pero una parte de ella toleraba la corrupción, por lo que Dios sabía que era necesario que esa corrupción fuera condenada públicamente. ¿Para qué? Para evitar una contaminación de toda la iglesia. Hermanos, si aquí hay una naranja picha, o si somos una canasta llena de frutas y hay una fruta ya dañándose y deteriorándose y corrupta, esa fruta termina dañando toda la cesta. Usted en su casa tiene una cesta con frutica y usted va a ver que pone una naranja dañadita ahí, así la papaya la daña y todo lo daña. Por eso Dios sabía que es importante que en la práctica de las iglesias cristianas estas personas sean descubiertas, porque como dice Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa.
Entonces Dios dijo, bueno, yo les di tiempo. Ustedes saben que, porque es que el Espíritu de Dios siempre nos está hablando. Yo puedo ir y gritar a mi esposa y el Espíritu de Dios me dice, ojo, estás mal. O puedo ir a decirle groserías o ser grosero con él. Por ejemplo, no diciendo groseras esa grosería, porque yo creo que como cristianos ya decir una grosería, yo creo que ya eso lo superamos. Pero a veces somos groseros siendo indiferentes o siendo ásperos. El Espíritu Santo siempre nos está hablando, porque así como Satanás nos está hablando por un oído lo que tenemos que hacer para destruirnos y dañarnos, también el Espíritu Santo no descansa en decirnos, no, mira, esto, lo otro, no lo hagas, mira, es tu esposa, ten cuidado. Cuando no hacemos caso, mire lo que Cristo le dice a ellos: he aquí, yo la echo en cama, la enferma, y a los que adulteran con ella en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. ¿Por qué, hermano? Porque es que algunos a veces permitimos que el espíritu de Jezabel nos engañe, nos domine, y pensamos que nosotros podemos dar ofrenda nauseabunda a Dios, y Dios no hace nada, pasa por alto eso y dice, no hay problema, usted está aquí, pero es el orgullo, te está llevando competencia, un espíritu extraño, o lo está haciendo con amargura, está haciendo el trabajo con odio o lo que sea. Creer que Dios, para eso Dios no lo tiene en cuenta, que es poca cosa para Dios, que Él lo pasa por alto como si fuera algo insignificante, cuando en verdad esos son pecados de muerte graves. Mira lo que pasó en Apocalipsis 2:23. Dice Dios: y mataré a sus hijos con muerte. Hablando a Tiatira, y mataré a sus hijos con muerte. No está hablando de esa muerte que todos tenemos que sufrir. ¿Qué tal que diciendo, mire, te mataré a ti con muerte? Ay, entonces me voy a morir, algún día me va a morir. No, eso nos pasa a todos. Aquí refiere a una muerte eterna. Es decir, a que nuestros hijos vivirán apartados de la salvación eterna. Ese es el peor castigo. Y dice Dios, mire, yo lo hago, ¿sabe por qué? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones. Eso significa, yo soy el que escudriño la mente y el corazón. Porque es que a veces uno puede engañar a los demás. Engañar es fácil. Y hay personas que son doctores en la actuación y hacen el papel que usted le ponga. Y lo hacen tan bien que uno ni los mira por nada. ¿Sí? Entonces dice, yo escudriño la mente, el corazón, las entrañas. Tú podrás engañar a muchos, pero yo no. Yo quiero demostrarle a todas las iglesias, dice, que sepan que yo escudriño los riñones y los corazones, y daré a cada uno según sus obras. Decíamos el domingo pasado que algunos dirán, pero siento un hombre echamos fuera de mano, pero siento, nunca os conocí. ¿Por qué? Porque se dejaron guiar por el espíritu de Jezabel. Mira, hay mucha gente artista y mucha gente que sabe. Hay otras personas que se convierten a medias, actúan a medias, hacen las cosas sin el debido respeto a Dios. Y se olvidan que Dios escudriña las verdaderas pretensiones que hay en nuestras entrañas. Intenciones que quizás nadie ve, no puede observar, pero que Dios sí la ve. Mira, hermanos, para Dios es muy importante la intención con que tú cantas, predicas, visitas a alguien, eres maestra de escuela. Para Dios es muy importante. ¿Por qué lo haces? ¿Con qué espíritu lo haces? Cuando adoptamos esas formas, esas estructuras que tenía la iglesia de Tiatira. Estamos en peligro, hermanos, y tenemos que tener cuidado que nuestra iglesia no tenga eso,
porque en cualquier momento se rompe y hay disensión, hay separación, hay división. Pero Dios, había un grupo de personas que no se estaban contaminando, que estaban haciendo las cosas con una intención correcta, con un corazón sano, no por orgullo, no por vanagloria, no por ganar autoridad o porque ser admirado o algo. A esas personas que no se contaminaron, Dios en Tiatira no les pide nada más. Digo, mire, listo. No les pide nada más, sino les dijo que continuaran así, sin dejarse influenciar del espíritu de Jezabel. Leamos el 24. Pero yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cualquiera que no tiene esta doctrina y que no ha conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, yo no he enviado sobre vosotros otra carga. A ellos que todavía no se han contaminado. Hermanos, les pongo un ejemplo. Hay una persona ministrando y esa persona ministrando está anulando a su líder. Lo está anulando y ella se está levantando. Hay personas que entienden que eso no es de Dios y tienen cuidado con ese líder. Hay personas que para honrar a un líder ven su humildad, su veracidad, su calidad, si realmente es o no es. Pero hay otros que, como dije al principio, le falta colirio en los ojos y cualquiera que le mueve las emociones o que vaya ahora por él y le profetiza y esto y lo otro, entonces lo levanta. Pero aquí había un grupo de personas sabias e inteligentes y Dios les dice, mire, pero yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cualquiera que no tiene esta doctrina y que no ha conocido las profundidades de Satanás como ellos dicen, yo no enviaré sobre vosotros otra carga. Pero la que tenéis, tenedla hasta que yo venga. Dios no le pidió más. Imagínense, no le pidió, no, solamente no se metan con ese espíritu de Jezabel. Sigan como van, pero cuidado. Y mantengan eso hasta el final, hasta cuando yo venga. Es decir, le está diciendo, no claudiquen, no dejen de hacerlo así hasta que Cristo venga. Hermanos, en una iglesia, una congregación, es el centro, el foco con que todas las tinieblas vienen a destruir. Aquí podemos ser 10, podemos ser 15, podemos ser 5, pero Satanás viene con todo a destruir una congregación, porque somos el enemigo mayor de Dios es Satanás. Por eso es necesario que todos los líderes de esta congregación y ustedes, toda la congregación, todos los que pertenecen a este lugar, estén con los ojos abiertos para que el espíritu de Jezabel no actúe dentro de esta iglesia, ni en el pastor, ni en los líderes, ni en cualquier persona que quiera venir. ¿Cómo sabemos? Ya vimos algunas cosas la semana pasada de cómo saber cuando alguien tiene espíritu de Jezabel. ¿Ok? Yo les recomiendo que algún día vuelvan y vean esa prédica, ese servicio que habla de Jezabel. Nosotros los líderes, hermanos, todos nosotros los líderes tenemos que enfrentar cualquier asunto de rebelión o usurpación de autoridad. Alguien que se rebele, no quiere hacer caso. Mire, no, yo no. No, tenemos que enfrentarlo, hermanos, porque o si no, mire, yo leí cantidad de testimonios, muchos testimonios de iglesias que por un espíritu de Jezabel se destruyeron, los pastores lo acabaron, una cantidad de cosas, y de repente se encaraman en autoridad esos que tienen espíritu de Jezabel, pero al año la iglesia ya no existe, deja de ser. Tenemos que enfrentar cualquier espíritu de rebelión o de usurpación de autoridad.
Que alguien que quiere quitarle la autoridad a alguien que ya la tiene legítimamente constituida. Sí, no, yo soy más espiritual, yo sé más esto y lo otro. Espíritu de Jezabel, y tenemos que estar con los ojos bien abiertos. ¿Cuándo sabemos que hay un espíritu de Jezabel en una persona? Cuando promociona sus dones espirituales. Es que yo tengo don de sanidad, yo esto, yo lo otro. Ahí hay un espíritu de Jezabel. Cuando promociona sus dones espirituales con el fin de autoproclamarse y autourgirse como líder de un grupo de personas. Nosotros los pastores debemos de abandonar cualquier método de control y manipulación que podamos estar ejerciendo sobre otros. Uno de pastor lo que tiene que hacer es, si no quiere, no quiere. Cualquiera de nosotros puede en un momento dado ser utilizado por ese espíritu de Jezabel, cuyo fin y propósito es destruir la iglesia en un momento dado. Él va haciendo las cosas, va cuadrando todo para que en un momento dado téngale. Ahí está. Así de que es una tarea de todos nosotros como miembros de esta iglesia hacer sonar la alarma cuando descubrimos a alguien que puede hacer daño al redil de las ovejas. Hablamos la semana pasada de quiénes. Por ejemplo, si usted ve que alguien está hablando de los líderes, hablando mal de la iglesia, alguien está levantando mala imagen o mala atmósfera contra la iglesia, contra alguno de la iglesia, tenemos que hacer sonar la alarma. Amén. Cuando alguien está trayendo murmuración, división, eso se sabe, hermano. No crea que el que va a dividir va a decirle al pastor allá, no. Pero tenemos que inmediatamente sonar la alarma. Cuando hay murmuración, cuando alguien está pasando por encima de la autoridad de otra persona. Ahora, ¿cómo podemos saber quiénes son los verdaderos creyentes? ¿Quiénes son realmente creyentes? La Biblia nos dice cómo podemos saber. Aquellos lo podemos saber a través de las palabras que dicen, de las expresiones y de las acciones que hacen. Tenemos que simplemente mirar y observar. Dice Mateo 12, 34, 35. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. O sea, lo que hay en el corazón, eso se ve. Eso se ve. Lo que pasa es que nunca lo van a hacer delante del líder. Nunca lo van a hacer delante de... Lo van a hacer de otra forma. Pero eso se descubre siempre. Cuando un cristiano utiliza su liderazgo para desafiar y desmerecer la autoridad pastoral, alguien que tiene el espíritu de Jezabel no puede desafiar, desmerecer la autoridad del pastor. Al contrario, esa persona ora por el pastor, levanta al pastor, ora por él. Es una persona que no está buscando autoridad para él, sino ora por los que están en autoridad. Alguien está buscando tener autoridad y ser, no. Es un espíritu jezabelico que tenemos que sacar de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra mente. Seamos el cristiano que sea, porque el diablo, ¿cómo era que decía de la televisión? El diablo es puerco. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener para el siervo de Dios o para la autoridad, ya sea el pastor, ya sea el líder de jóvenes, ya sea la líder de alabanza, ya sea cualquier líder? ¿Cuál es la autoridad que tenemos que tener? La autoridad no, sino lo que tenemos que hacer, la actitud que tenemos que hacer con respecto a eso. ¿Ustedes se acuerdan la historia de David y de Saúl? ¿Sí? ¿Se acuerda que estuvo en una cueva y ahí se puso a dormir y David estaba ahí, podía haberlo matado y cogido el anillo del rey y hacer hasta para vender? Y Saúl se estaba portando mal. Saúl tenía demonios encima, quiso matar a David de muchas formas y David no había hecho nada. ¿Cómo actuó David? En Samuel 26 dice: guárdame, Jehová, de extender mi mano contra el ungido de Jehová. No lo tocó.
Esa es la actitud de nosotros con aquellos que están en autoridad. Que lo están haciendo mal, que se están robando la plata, que el diezmo lo están gastando en no sé qué, en sí sé cuándo. Dele la venganza a Dios. Dijimos el domingo pasado eso, ¿verdad? Deje que Dios sea el que hace, el que actúa. Usted y yo actuemos como lo hizo David. No se atrevió a levantar su mano contra el ungido de Dios, contra el que Dios había puesto ahí como rey. Tipo todo torcido, pero Dios lo había puesto. Quien está bajo la influencia del espíritu de Jezabel usurpa la autoridad, se la roba. Aprovecha cualquier debilidad que haya en el líder para ir fabricando el ataúd de él. ¿Sí? Este líder, ¿sí ves? Se le olvida a este líder, mire ese, hace esto, hace lo otro. Cualquier cosa la utiliza para mirar a ver cómo le saca provecho a eso. Observe cómo es la persona con quien tú admiras con respecto a las autoridades, con respecto a la iglesia, si murmura o no, si es una persona que levanta o es una persona que destruye. Llega un líder con tanto empuje, con tanta fuerza, y uno necesitando un líder y uno sin nadie, y entonces venga, y uno se da cuenta que ese líder es empujón, que está aquí, que está allá, y uno se da cuenta que quiere usurpar la autoridad, que quiere esto y lo otro, pero el pastor dice, uy no, pero es que si se va ese otra vez, ¿dónde consigo otro como ese? Lo otro. Finalmente destruyen la iglesia, o destruyen al pastor, o destruyen la iglesia, y él termina ahí o algo. Y si no pueden a esa iglesia, salen para otra iglesia a hacer lo mismo. Porque es un espíritu, hermanos, que nosotros tenemos que estar conscientes y reprenderlo si hay dentro de nosotros. En algún momento se puede meter, en algún momento nos puede infiltrar. No podemos quedarnos quietos con las manos cruzadas. Tenemos que batallar y saber, miren, lo de Dios es sencillo. Usted no tiene que conocer toda la Biblia. Usted lo único que tiene que saber es que Dios es santo, justo, limpio. Usted tiene que saber que toda autoridad es puesta por Dios y no meterse en camisa de 11 varas. Si usted ve que alguien está haciendo algo injusto, algo incorrecto, hable con esa persona y dígale, mire, esto es lo otro, y trate de entender a ver si es verdad que esa persona está haciendo algo indebido. Ninguna iglesia está exenta de caer bajo el espíritu de Jezabel. Es más, cuanto más grande es la iglesia, la posibilidad de que haya personas con espíritu de Jezabel es mucho más grande. Hay mucha gente que lo que quiere es ganar influencia, quiere ganar poder en la iglesia. Por eso hay que estar muy abiertos. Líderes, ayúdenme, por favor. Ahora somos poquitos, después vamos a ser muchos, no sé. Pero ayudémonos. Mantengamos santidad en esta casa. Si alguien está hablando mal, hable con esa persona y dígale, no es así. Háblele con amor, porque también puede estar siendo engañado. Trátelo de entrar en razón. Vamos a ver algunas características de estas personas. La primera característica, rechazan la autoridad. Ellos no están abiertos a la enseñanza del pastor o del maestro. No, ellos no. Ellos dicen, no, es que Dios es el que me enseña. Yo escucho, es directamente de Dios. Él es el que me habla. No se dejan guiar por personas, sino solamente por Dios. No se dejan guiar por esas personas que Dios puso en esta tierra para instruirlos, para encaminarlos, para ayudarles. ¿Eso cómo se llama, hermano? No, es que yo soy súper espiritual y Dios me ha dicho que yo soy Batman y Superman y que en la iglesia no hay nadie más grande que yo. No, eso se llama rebeldía. Eso se llama espíritu de Jezabel. ¿Está bien? Entonces, tengamos cuidado. Si alguien tiene eso, no es para que le caigamos. Mire, espíritu Satanás, no. Observémoslo y ayudémoslo, encaminémoslo. Porque si una persona se da cuenta que está siendo observado y que la gente reconoce el espíritu de Jezabel y intenta por aquí no puede, esa persona no se va a quedar en la iglesia.
y ni va a dañar a nadie, ni va a dañar a la iglesia. Esa persona termina yéndose, no, yo me voy, aquí no me quieren, y se va. ¿Está bien? Mire, esas personas suelen concentrarse en los pastores y en los líderes de la iglesia y tratan de buscar las personas más débiles espiritualmente, la debilidad que haya, para intentar dominarlo por ese lado. ¿Sí? Esta persona es esto, entonces yo me meto por ahí y trato de manejar a esa persona. Se acuerda que Jezabel manejaba acá, manejaba a esos pocos de profetas a su antojo, hacía como quería, para manejarlos. Ellos buscan los más débiles para poder dominarlos, que el final de ellos es gobernar. Estas personas analizan y estudian la personalidad de los líderes para identificar la debilidad y después utilizarla para sus propios beneficios. Espíritu de Jezabel. Ellos tratan de ganar el apoyo del pastor y de todos aquellos que se consideran espirituales e influyentes. Tratan de ganar el apoyo de ellos, porque cuando da el zarpazo los tiene que tener en la mano, para cuando vaya a dar el golpe certero, de acabar la autoridad, hacer algo, entonces ya tiene quien lo respalda. Ellos se esfuerzan por aparentar espiritualidad, pero lo que realmente hay dentro de ellos es que están buscando reconocimiento. Están manipulando las cosas con el fin de obtener ventaja. Eso es toda una carrera. Ellos saben que eso no es de la noche a la mañana. Eso es poquito a poco. Cuando esta persona recibe reconocimiento, pero ellos reaccionan inicialmente con espíritu de humildad, mentiroso y engañoso. Cuando se les confronta, se ponen a la defensiva. No, yo no hice nada, yo estuve bien, yo soy perfecto. Justifica sus acciones con frases como: solo estoy haciendo la voluntad de Dios. Dios me dijo que hiciera eso, ¿sí? O sea, simplemente imaginaciones, sueños, sin consultarlo con la palabra, sin consultarlo con el Espíritu Santo. Se confrontan y se ponen a la defensiva y justifican. Esas personas alegan tener grandes revelaciones sobre el gobierno y los asuntos de la iglesia. Ella dice: no, es que la iglesia hay que manejarla así. Dios me dijo que esto, es que yo siento que tenemos que hacerlo así. Y está bien, puede ser de Dios. Pero estas personas no se acercan a la autoridad legítima, sino le van diciendo a los otros: mire, ¿sabe qué? Aquí deberíamos hacer las cosas así, así, así. Empieza a decirle a la congregación. La comparte primero con la congregación, con otras personas. Y trabaja de tal forma que la opinión que él hace la convierte como la última palabra. Al final todo el mundo, cuando ya lo sabe el pastor: mire, vamos a hacer esto, ya todo el mundo está mentalizado. No, aquí lo que toca hacer es irnos para el segundo piso, por decir algo. Pero no, que sí, por esto, que el otro, allá entra más luz, y la luz es Dios, y una cantidad de cosas. Se hablan primero con la gente, y con los pastores, con las autoridades, con el líder de alabanza, con el líder de jóvenes, con quien sea, son los últimos que hablan. Estas personas, por motivos impuros, buscan tener discípulos, porque ellos necesitan de la seguridad que brindan los seguidores. Entonces ellos siempre están en toda parte tratando esto, tratando lo otro, porque con motivos impuros. Hay cristianos que, yo no estoy hablando de esos cristianos que con motivos puros, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que la iglesia crezca, para que el ministerio del pastor tenga más gente, etcétera, etcétera. Estoy diciendo con motivos impuros, para sacar pecho. Porque ellos necesitan de eso. Estas personas, sin ningún tipo de rendición de cuentas, no le rinden cuentas a nadie, porque para eso ellos tienen a Dios y Dios es su Señor, y más nada. Ellos prefieren orar por personas de forma aislada, en un rincón, por allá en una habitación, para que sus insinuaciones falsas, sus palabras proféticas no puedan ser cuestionadas.
¿Para qué? Para poder dar rienda suelta a sus pretensiones, a su engaño. Tiene una ansiedad de obtener control. Ellos quieren es controlar, controlar, controlar. Ellos saben a qué personas pueden controlar. Ellos no se meten, esta persona no la puede controlar, con esa ni la mira, ni ora por ella. Pero con una persona que puede controlar, que es una persona que se deja manipular, allá están. Y generalmente estas personas, aunque empiezan con enseñanzas correctas, pronto establecen doctrinas y opiniones que no son apoyadas por la palabra de Dios. Recuerden, hermanos, aquí no está una persona, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas. Y una persona que tiene un espíritu de Jezabel, si no lo tranca, ese espíritu de Jezabel la va formando, la va moldeando, la va encegueciendo. Vienen diciendo cosas que no son conforme a la palabra de Dios. Pero no lo hacen donde esté el pastor o donde estén líderes, donde estén los líderes capacitados, los líderes que están bien metidos con Dios, que están pulcros, que son santos, que están donde están. Tratan de ganar credibilidad engañando a otros con profecías provenientes de su propia alma, o dando la palabra que ellos saben que la otra persona quiere escuchar. Esta persona lo que quiere es esto, entonces les ministran con eso, les ministra así conforme ellos quieren escuchar y se van ganando el corazón. Ustedes se acuerdan del hijo de David, ¿no? Salón. Él iba y le decía a la gente, mira, ¿sabes qué? Si yo fuera el rey, yo te solucionaría eso. Así duró años. Y después los convocó para una ciudad, para que fueran allá, y le dice al rey, Padre, rey mío, permíteme ir a esa ciudad porque voy a ir a hacer los ritos al Dios de los cielos. Y era mentira, sí, era para dar el golpe de estado. Entonces, dicen cosas engañosas o dicen lo que la persona quiere escuchar para ganar el alma de los incautos, diría yo. Son personas que les gusta poner las manos para impartir un nivel superior de administración, pero realmente cuando estas personas ponen la mano es un problema, porque en vez de impartir espíritus de bendición, imparte espíritus malignos. O sea, lo que usted tiene, usted da. Y si usted está ministrando, y lo que está ministrando es por sacar pecho, por vanagloriarse o porque busca algo, y va a ministrar, puede ministrar demonios de ese tipo a la otra persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también. Estas personas quieren ser consideradas las más espirituales de la iglesia, y lo que realmente tiene es una baja autoestima, orgullo espiritual. Son personas que de pronto dicen, uy, nuestra iglesia, tengo una carga grande por la iglesia, por las almas y todo eso, pero a la hora de la verdad, es como los fariseos, puro bla bla bla, bla bla bla, pero no se meten en el cuento. ¿Por qué? Porque solamente ellos quieren ser vistos por los hombres. Que sí, qué persona, esa persona está sufriendo por la iglesia, esa persona ama la iglesia, es capaz de dar, como mi hermana Tránsito, la vida por su iglesia. Porque eso muestra, mi hermana Tránsito no lo mostraba, pero lo hacía. Lo caminaba, se le veía. Otros no, otros hablan, pero a la hora de la verdad, nada. Y lamentablemente, hermano, la vida familiar de estas personas dejan mucho que desear. Generalmente sus cónyuges son débiles, inconversos o infelices. ¿Por qué? Porque esta persona lo domina todo en el hogar y domina a todos los del grupo del hogar, al esposo, a los hijos, hasta la dueña de la casa. ¿Por qué tiene ese espíritu? Así de que tengamos cuidado. Ahora en adelante vamos a estar muy juiciosos, ustedes líderes. Vamos a tener cuidado con nosotros mismos especialmente. Primero, ¿quién somos nosotros y cómo está nuestro espíritu? Tiene que haber santidad en nosotros, rectitud,
Tenemos que respetar la autoridad, así sea lo que sea, así sea alguien que no nos cae bien, alguien que está por debajo de mi nivel, pero tenemos que respetarla y hacer todas las cosas al derecho. Amén. Y recuerda, hermano, ninguna persona que tenga una cosa de estas o dos significa que tenga el espíritu de Jezabel. Puede ser que hasta ahora que está creciendo, está en el camino, le falta madurez. Esa persona puede tener buenos propósitos, pero emocionalmente es inmadura, porque es la emoción la que hay que trabajar, es la carnecita, es allá, los sentimientos, eso es lo que a veces nos gana. Pero esa persona está ahí. Tengamos cuidado, ¿ok? Pero si usted ve la combinación de 3 o 4 cosas de las que les he hablado, entonces usted puede decir que ahí hay un espíritu de Jezabel y empezar a orar. Porque a veces yo mismo puedo tener un espíritu de Jezabel y no darme cuenta. Pero para eso los tengo ustedes, para eso están ustedes, mis líderes, la gente que está trabajando conmigo, para que me llame la atención. Pastor, vemos esto en esto. Y de pronto, sí, porque somos humanos y tenemos debilidades. Y hay alguien que no es cualquier alguien. Hay alguien que tiene mucha fuerza y muchas capacidades de destruirnos, ¿sí? Y si nos descuidamos un poquito, mire, nos vuelve papilla. Así es de que como iglesia que somos, congregación, usted que no está trabajando, pero es parte de esta iglesia, ayúdenos a mantener esta iglesia en un espíritu correcto, para que no vuelvan a haber divisiones.